Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que no te pierdas ningún video. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o más de 50 premios que tengo para ti cada semana, es súper fácil. Solo debes ver el video completo y además así conocerás nuestros requisitos y al tiempo apoyarás nuestro refugio animal. Bueno, quiero comentarte que ya tenemos lecturas privadas. Si deseas una, en el primer comentario te dejé los datos de contacto y contarte que la lectura del día de hoy es general. No tiene fecha, sexo, género, a quién va dirigido y también quiero contarte que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. No todo tiene que resonar contigo, toma lo bueno y deja ir el resto. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los angelitos para todos mis amigos de Leo el día de hoy y les dice: iniciarás un nuevo ciclo, Leo. Bueno, mi Leo, esta es una nueva etapa. Es una nueva etapa que comienza, una nueva etapa de renovación, una nueva etapa de florecimiento, una nueva etapa en la cual Leo retorna con esa majestuosidad. Así que es muy pero muy importante que te mantengas súper conectado espiritualmente con todas las guías, con todas las señales que vas a empezar a recibir a través de los sueños, a través de la naturaleza, a través de personas con las cuales debes hablar y tu intuición te dirá quiénes son. Recuerda, iniciarás un nuevo ciclo. Creo que este mensaje es claro y es directo para ti de parte del universo. Siento que muchas cosas por fin van a quedar atrás, Leo. Por fin vas a empezar como a ver esta etapa de progresión, esta etapa de evolución, esta etapa de sanación, la cual es muy importante. Así que nada, te auguro muy bonitas cosas, muy buenas cosas en el camino. Sin embargo, es bueno que te prepares para este nuevo ciclo y vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces quédate en la lectura para que veas el por qué. Comenzamos con la etapa de la fase de lo sentimental. Para todos aquellos que en este momento tienen una conexión de amor con alguien, puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, puede que estén juntos o separados, puede que ni siquiera tengan contacto, que estén en contacto cero. Quiero que en este momento tú te concentres muchísimo y en tu mente repitas el nombre de esta persona especial. ¿Listo? Y ahora quiero que en tu mente te concentres muchísimo y en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona especial. Por ejemplo, María y Andrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los pensamientos que esta persona tiene acerca de Leo? El Aker, que aunque está invertido está muy bien. Vamos a sacar primero todas las cartas y luego haremos la interpretación de las mismas. Y vamos a ver con cuál de nuestras cartas finalizamos. Listo, perfecto. Bueno, ¿cuál es el primer pensamiento que a esta persona se le viene cuando piensa en Leo? Y es que es muy chévere porque me dice que percibe en Leo la transformación, la evolución, el crecimiento, el florecimiento. Definitivamente este cambio, este nuevo ciclo que vas a iniciar, Leo, se va a notar de adentro hacia afuera. Me encanta porque empiezas una etapa en la cual vas a ser un Leo nuevamente majestuoso, un Leo que se transforma, un Leo que trasciende. Y esto mira que también lo perciben los demás, ¿sí? Mira que aquí el Aker me habla acerca de sanación. Alguien que ve que poco a poco te estás recuperando. Y esto me encanta porque para aquellos que quieren hacerte daño,
Es la señal de peligro porque Leo está volviendo a ser el león rugiente de siempre y para todos aquellos que te quieren con amor, también trae alegría, ¿sí? Me dice que el hecho de que muchas cosas no pudieran ser dejadas atrás, mm, fue como el obstáculo de esta relación. De eso me habla este 2 de copas, de una contrariedad al corazón. Entonces, aquí lo bonito también es que esta persona está iniciando un proceso de cambio interno, iniciando un proceso como de evolución. Está diciendo, si Leo está cambiando, yo por qué no lo puedo hacer. Creo que esta es la única manera en que la relación pueda volver a surgir entre Leo y yo, es que si él está cambiando, si él está haciendo algo para bien, transmutando para bien, yo también tengo que hacerlo. Entonces, esto ha generado como la necesidad de cambio, el anhelo de cambio en el corazón de esta persona. Me dice que han habido ciertas discordias, hay cierta hostilidad entre ustedes. Sin embargo, ese 7 de copas, al estar ahí, justo ahí pegadito, justo ahí al lado, me habla acerca de que llega la solución feliz para todo este problema, que esta persona te piensa con muchas ilusiones. Me dice esta sota que es alguien que está atormentado por toda esta situación de amor, pero como te digo, llega un cambio para los dos, llega un cambio, llega esta transformación, esta renovación. Atrás comienzan a quedar estas etapas de la crisis, esta crisis que me la marca este 8 de espadas, la angustia, porque es que para ustedes un tema de una relación y una ruptura se convirtió en un tema de una angustia constante, una angustia que también te generaba ansiedad, irritabilidad, que incluso digamos como que sacó lo peor de cada uno. Aquí me habla acerca de que se triunfa sobre esta ruptura, se triunfa sobre todas aquellas personas que también mandaron mala energía en esta relación. Como te digo, llega una etapa de nuevo florecimiento, una etapa de renovación, una etapa de cambio, una etapa de regresar a ser el que eras y aún mejor, Leo. La etapa la carta de la emperatriz me habla acerca del progreso que marca el futuro de toda esta situación. Me habla acerca de una solución en equilibrio, en comprensión. Me dice que esta persona se transforma para ser alguien más leal, para ser un buen compañero, porque percibe que eso es lo que ha encontrado en Leo y que quizá no lo ha encontrado en nadie más. Entonces, como te digo, tu cambio ha motivado el cambio de esa persona. Tu sanación, tu transmutación, tu evolución y crecimiento espiritual han motivado que esta persona también inicie el suyo, y esto es bueno, es positivo para ambas personas dentro de la relación. ¿Qué otro consejo te dice el tarot respecto a esto? Me dice a través de este 8 que todo lo tomes como aprendizaje. Recuerda que hay gente que en nuestra vida llega para enseñarnos cómo no ser. Aquí esta carta, al estar Libra invertido, me habla mucho, tener mucho cuidado nuevamente con caer en relaciones desequilibradas. Si vas a volver con esta personita o si quieres continuar la relación que tienes en este momento, si es que no has terminado, te recomienda mucho el tema del equilibrio, el tema de que se dé en la medida en la que se está recibiendo, que el respeto, el amor sea siempre 50-50. Viene un mensaje de comunicación en un futuro cercano. ¿Qué tan cercano? No sé, eso nos tocaría preguntarlo persona por persona, pero esta es la carta del presente también, la carta del aquí y el ahora. Entonces siento que para ustedes viene una comunicación durante estos días si están en contacto cero, y si están juntos y hablan y todo, viene una conversación que es clave, que es importante y en la cual vas a tener que ir con contundencia, con mucha seguridad y al mismo tiempo con amor y don de conciliación. Vamos a ver qué siente, qué piense, qué quiere esta persona a través del tarot egipcio.
Y te cuento, bueno, que si no te has suscrito, deberías hacerlo ya mismo y activar la campanita para que estés en los en vivo, porque ahora se activará la opción de solo suscriptores. Allí respondo tus preguntas gratis. ¿Qué siente la carta de la búsqueda? Como te digo, está allí a un poquito de mandar ese mensaje, de hundir ese botoncito verde de call en el celular. ¿Qué piensa la carta del juicio final? Y esta carta me habla acerca de tomar determinaciones, de tomar decisiones claras y contundentes, pero para bien, de dejar cosas atrás, algo definitivo. ¿Qué quiere la carta de la conjetura? Terminar con toda esa maraña de cosas que probablemente como que, no sé, siento que hay muchos malos entendidos, muchos rumores alrededor de tu relación que necesitan ser tratados, que necesitan ser manejados, pero veo que se augura algo muy bueno. ¿Qué te dice el tarot de los ángeles? Sufrirás una transmutación. Mira que a ti te habla de renovación, de nuevos ciclos, de transformaciones, por donde quiera que lo veas. Si no es el hacker, el primer mensaje, este mensaje, comienza esto nuevo para ti. Una transmutación está ahí y necesitas estar preparado escuchando este tipo de señales. Bueno, quédate hasta el final para ver qué más hay para ti. Además, así puedes ganar premios, saber cómo ganarlos y apoyar nuestro refugio de animalitos. Vamos a pasar a la lectura de los que están solteros en este momento. Bueno, para los que están solteros, por fin comienza a brillar. ¡Wow! La carta del astro me augura muy buena suerte para todos ustedes en el plano de lo sentimental. Me habla acerca del resurgimiento de las esperanzas en el amor, que por fin vas a empezar a pensar en este tema con mucha claridad, con mucho optimismo. Siento que vas a conocer a alguien con mucha sensibilidad, candor, con una intuición espiritual muy grande. Puede ser sobre todo alguien de signo Tauro. Y el hecho de que la estrella esté presente en esta carta me indica que es alguien que te va a traer pero muy buena suerte, mi querido Leo. Así que me alegra, me encanta, porque de verdad que te mereces que todo lo bueno y lo lindo suceda a tu alrededor. Por tu parte, el tarot de los ángeles te dice: en los viajes te encontrarás. Es probable que este nuevo amor llegue a través de un viaje o a través de una red social. Sí, sin embargo, también aprovecha el hecho de que estás soltero, soltera, para realizar ese viaje que tanto has querido hacer. Bueno, más tiempo para ti. Miremos qué viene para la parte económica de todos mis Leo. Y este 10 me marca el tiempo de la cosecha. Un muy buen tiempo, sea para los que están consiguiendo trabajo y van a ver la cosecha de esas hojas de vida que han pasado. También me habla acerca de viajes económicos, de cambios de trabajo, de puestos. Esto es movimiento en la situación en la cual estamos preguntando. Entonces se viene un movimiento muy bueno, muy grande. También me habla acerca de recompensa. La recompensa puede ser como una distinción, un ascenso, un aumento de sueldo, pero viene una etapa muy buena durante estos días. Te recomiendo que hagas la limpieza del huevito que está en las descripciones y los demás rituales de limpieza para que tú puedas atraer toda esta abundancia, porque siento que la abundancia y la prosperidad están allí para ti. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 49. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte los premios y los requisitos. Primero agradecerte, pedirte por favor que siempre pidas nuestros videos en lista de reproducción, los veas, puedes escuchar este y tu ascendente con volumen y el resto en silencio, pero así nos apoyan mucho a nuestros animalitos. Los premios son una lectura gratis, también vamos a responder 50 preguntas que veamos en los comentarios de toda la semana, se escogen entre los de la semana, y también en vivo. En los en vivo vamos a responder preguntas y ahora serán solo para suscriptores, se activará esa opción. Contarte que los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video. Y el día de hoy la palabra clave
es nube. Y quiero que nos cuenten si prefieren frío o calor y por qué. Bueno, bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón. No olviden compartir este canal.